En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga. Continuamos pues estudiando este libro de Romanos. Yo pido disculpas porque soy reiterativo, pero entiendo de que es necesario repetir una y otra vez algunos conceptos para que podamos retenerlos en nuestra memoria y comprenderlos mejor. Como Pablo está hablando de la seguridad de la salvación en el capítulo 8, donde dice que nadie podrá acusarnos, donde nadie podrá condenar a los cristianos y donde nadie podrá separarnos del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de Dios, del amor de Dios, ni la vida ni la muerte, etcétera. Entonces Pablo, hablando de la seguridad de la salvación de nosotros que fuimos escogidos, elegidos, amados y predestinados desde antes de la fundación del mundo y completamente seguros en la obra perfecta de Cristo, entonces se plantea la gran pregunta: ¿y qué del pueblo de Israel? ¿Por qué, siendo un pueblo de grandes privilegios, es un pueblo que está en incredulidad y los que están en incredulidad no son salvos? ¿Por qué es que muchos millones de israelitas mueren bajo condenación, en incredulidad, en abierta rebelión contra Dios? Recibiendo Israel tantos privilegios, promesas, pactos, en el trato que Dios hizo con ellos, ¿cómo es posible que ese pueblo no haya creído en su Mesías? Si el Mesías venía de Israel y a ellos se les dio las profecías y se les habló de este Mesías, ¿cómo es posible pues que ellos no hayan creído en Cristo? ¿Cómo es posible que no solamente no creyeron en Él, sino que la emprendieron contra Él, matándolo, acusándolo falsamente, entregándolo en manos de los gentiles, en manos del Imperio Romano para la ejecución de su sentencia en una cruz? ¿Cómo es posible que este pueblo, habiendo recibido la palabra de Dios, la promesa, el conocimiento de Dios, los pactos, las sagradas escrituras, porque ellos fueron los depositarios de las escrituras, cómo es posible que este pueblo esté en incredulidad? Entonces Pablo dice en el verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque Pablo sabe que la palabra de Dios es verdad, es infalible. Dios no miente y es imposible que Dios mienta. Entonces, la palabra de Dios no ha fallado, aunque cualquiera podría decir que las promesas y pactos que Dios hizo con Israel, Dios no las cumplió. Pero no es, Pablo está tratando de explicar a partir del versículo 6 del capítulo 9 de Romanos, que la palabra de Dios no falla. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios son fieles y son verdaderas. Entonces, pues, ¿por qué rechazó a Cristo el pueblo de Israel? ¿Y por qué es que siendo millones y millones y millones de israelitas, no todos son salvos? Eso es lo que trata de explicar Pablo. Pablo habla de la elección
soberana de Dios, que elige a los que Él quiere salvar y que los incluyó en su plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si ponemos atención a lo que vamos a leer, comprenderemos que no todos los israelitas son el verdadero Israel. Vea lo que dice aquí, verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto es sorprendente. Si un israelita actualmente lee esto, quedarían asombrados. Bueno, ellos no lo leen porque no creen en el Nuevo Testamento, porque están en incredulidad, tienen una venda puesta. Y por eso ellos no aceptan la revelación de estos libros del Nuevo Testamento. Solamente leen el Antiguo Testamento. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. La equivocación del pueblo de Israel es que ellos pensaban que simplemente por ser israelitas, de la raza israelita, descendiente de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, es que ellos eran salvos, o porque Dios había hecho un pacto con ellos, o porque Dios les había dado la ley, o porque Dios les había dado la palabra. Entonces Pablo va a aclarar este malentendido. Pablo va a explicarles que en verdad siempre han habido israelitas en toda generación que son salvos, pero son salvos por la fe, por elección de Dios, de la manera que usted, hermano y hermana, y yo y todos los cristianos somos salvos por la fe en Cristo y por elección divina. Entonces, dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ya aquí Pablo empieza a decir, bueno, ya ustedes saben que Abraham tuvo 8 hijos. Uno que fue Ismael, de donde vienen los árabes, que nació de la criada de Sara, y tuvo una concubina llamada Setura, y tuvo entonces varios hijos varones con ella. Y no por ser descendientes de Abraham son israelitas, o no por ser descendientes de Abraham pertenecen al pueblo elegido de Dios. No, no fue así, porque Dios, en cuanto a la salvación, descartó a Ismael y su descendencia, y en cuanto a su salvación, descartó a los hijos varones de Setura. Y fue el hijo de promesa. Dios le había dicho a Abraham que Sara iba a darle un hijo, y le pusieron por nombre Isaac. Entonces, por eso en el verso 7 dice, no por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué vemos allí? Que Dios está eligiendo, escogiendo, descartando a unas personas y eligiendo específicamente a Isaac, porque se le había dado una promesa a Abraham, que Isaac y Sara iban a tener un hijo. Y lo tuvieron, que fue Isaac, y todos conocemos esa historia. Verso 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Así que vemos pues que Dios, a través de toda la historia,
de los tratos de Él para con los hombres, para con la humanidad, Él siempre ha elegido personas. A unos los elige y a otros no los elige. Siempre ha sido así. ¿Cuántos pueblos habían en el tiempo en que Dios hizo un pueblo llamado Israel? Habían miles de pueblos, de generaciones de personas, de razas, de diferentes lenguas y culturas. No los eligió a esos, no los eligió a ellos, sino que Dios eligió a Israel. Y más aún, no es que los israelitas existían ya, sino que Dios hizo un pueblo que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. Llamó a Abraham, que era un adorador de ídolos y que no conocía a Dios. Lo llamó, y de Abraham viene Isaac, y de ahí también todos los descendientes. Entonces vemos que Dios siempre está eligiendo a unos y no eligiendo a otros. ¿Y por qué se da eso? ¿Acaso Dios hace acepción de personas? No. Es que siempre que Dios elige a un grupo de personas, los elige porque ya son condenados, ya están condenados, porque somos pecadores. Y como pecadores Dios nos eligió a nosotros, no porque éramos buenos o porque éramos menos pecadores que los demás, no porque tuvimos el mérito de creer en Cristo, porque andábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Entonces, ¿en base de qué nos elige? De su soberana voluntad. Él es soberano, Él elige a quien quiere. Yo no sé por qué se nos hace difícil creer esto. Es lógico que de la masa de seres humanos, de millones de personas, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, el Señor elige a algunos. Y nosotros tuvimos la suerte, si se puede usar palabra suerte, o tuvimos el privilegio, o nosotros fuimos objetos de la gracia de Dios desde antes de la fundación del mundo. No porque usted o yo fuéramos buenos o mejores que otros. Sabemos, si somos sinceros, que hay miles, quizás millones de personas mejores que nosotros. Entonces, ¿por qué nos eligió? Porque Él quiso. Cristo dijo, no me elegiste vosotros a mí, fui yo quien os elegí a vosotros. Muy bien. Entonces, Pablo pasa a explicar que no todos los millones de israelitas pertenecen al pueblo de Dios, o son hijos de Dios, o son salvos, o son elegidos, sino los descendientes de Isaac. Hijos de la promesa, porque Dios le dio una promesa a Isaac, a Abraham. Verso 9, porque la palabra de promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, allí sigue también descartando. Luego, entonces, la Biblia dice en el verso 10, y no solo esto, es decir, no solamente Dios elige a Isaac y descarta a los otros hijos de Abraham, sino que también Rebeca se casó con Isaac. Ya saben ustedes la bonita historia de cómo el siervo de Abraham le buscó una esposa a Isaac. Entonces dice que ella tenía 2 hijos, tenía gemelos. Y dice en el verso
verso 11, pues no habían aún nacido estos gemelos, ni habían hecho aún el bien ni el mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Que hay alguna injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios no hace injusticia. Él es perfecto en todos sus atributos, en su naturaleza. Él es el juez justo de toda la tierra. Él no hace acepción de personas como algunos jueces que inclinan su sentencia o su veredicto o su disposición a favor de personas que no lo merecen. No, Dios no hace ninguna injusticia. Él es perfecto, moralmente es perfecto. Perfecto en amor, perfecto en justicia, perfecto en santidad, perfecto en sabiduría, perfecto en omnipotencia. Ya por definición la palabra de Dios implica un ser que es perfecto en todo. Entonces, simplemente es que Dios tiene la facultad de elegir. Constantemente nosotros elegimos también. Constantemente. Dios es libre para elegir. Solo que cuando hace sus elecciones, lo hace de una manera perfecta porque Él es perfecto. Y aquí vemos Dios descartando personas. A Jacob lo eligió. Entre esos dos hijos que están en el vientre de su madre, elige a uno y descarta al otro. En el sentido que elige a uno para que sea la línea de la cual va a venir el Mesías, el Cristo. Entonces, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Más tarde vamos a hablar sobre la palabra aborrecimiento, pero lo que está Pablo enfatizando, el punto principal que enfatiza es que Dios tiene toda la facultad, todo el derecho legal y todo el derecho perfecto de elegir a quien Él quiere para salvación. Eso desde el principio nosotros lo vemos. Bueno, entonces podría alguna persona que no entiende ni comprende estas cosas que están escritas, que por falta de un estudio concienzudo puede decir, pero esto no es correcto, esto puede ser injusticia, un acto de acepción de personas de parte de Dios. Entonces Pablo dice así, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Enfáticamente declara, imposible que Dios haga injusticia. La verdad es que si Dios hiciera justicia con todos los seres humanos, entonces no habría nadie salvo, porque las Escrituras son bien claras, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros sí somos salvos? Porque Dios decidió desde antes de la fundación del mundo escogernos de pura gracia. Aunque para salvarnos y perdonar nuestros pecados, tenía Dios que primero vindicar, honrar su propia justicia. Y por eso es que la justicia quedó vindicada, ejecutada sobre el sustituto nuestro en la cruz. Eso también ya lo hemos hablado y lo hemos explicado. Y en cuanto a que Dios no hace injusticia,
Pablo usa el ejemplo de el faraón. El faraón que dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, es Dios diciendo, es que yo hago lo que yo quiero. Yo quiero salvar a esta persona, la voy a salvar. No quiero salvar a esta persona, no la voy a salvar. Y a nosotros nos parece que eso es malo. No. Bien pudo haber decidido no salvar a nadie. A esa persona que no la eligió para salvación, a esa persona Dios le va a otorgar justicia, porque las personas van a ser juzgadas según sus pecados. Y a nosotros nos va a otorgar la vida eterna porque creímos en Cristo. Mañana vamos a seguir hablando de estos asuntos de una manera, les pido que oren por mí para que Dios me dé palabras sencillas, palabras que aclaren estos grandes doctrinas y misterios. Mientras tanto, Dios le bendiga y le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.